Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a un video más aquí en Prisma Empresarial. Y pues vamos a tocar un tema bastante cotidiano, bastante, digamos, que consultan muchos de los colegas acerca de los tipos de cambio, ¿no? Cristian, tenemos operaciones en moneda extranjera en la empresa donde yo laboro. Bien, manejamos en dólares, manejamos en euros, manejamos en yenes, en libras esterlinas, en cualquier moneda extranjera que no sea el sol. Pero ¿cómo lo trato, no? ¿Cómo hago el tratamiento contable? ¿Cómo lo contabilizo en soles? Si yo estoy realizando una contabilidad en soles para el Perú, bien, ¿cuál es el tipo de cambio que yo debo utilizar? Muy bien, para ese tema tenemos que recurrir a dos tipos de cambio que probablemente las has escuchado eh, muy seguido, ¿no? El tipo de cambio publicado y el tipo de cambio vigente. Bien, ¿es lo mismo o es distinto? Son dos cosas distintas, son dos tipos de cambio distintos. En ese caso vamos a esclarecer el misterio, ¿no? Vamos a develar el misterio acerca de la pregunta que muchos quizás eh, se confunden, ¿no? Quizás a otros colegas ya la tienen muy clara, pero este video es obviamente para aquellos colegas o, digamos, personas que quieran conocer un poco de la diferencia acerca de estos dos tipos de cambio. Bien, en nuestro ordenamiento jurídico, en las normas tributarias, tanto de renta como el IGB y como de otras normas tributarias, nos mencionan tipos de cambio, ¿no? En el caso de operaciones en moneda extranjera, hablamos de moneda extranjera, todo tipo de moneda distinto al sol. Bien, em, en ese caso me habla sobre dos tipos de cambio, ¿no? Tipo de cambio vigente y tipo de cambio publicado. ¿En dónde nos habla sobre el tipo de cambio vigente, ¿no? En ese caso, el tipo de cambio vigente nos va a hablar justamente en lo que corresponde a la ley de renta, ¿no? La ley del impuesto a la renta, ¿no? Y la ley del impuesto a la renta nos dice lo siguiente, ¿no? La ley de renta, la ley del impuesto a la renta, nos nombra muchísimo el tema del tipo de cambio vigente, ¿bien? Generalmente está relacionado al usar ese tipo de cambio para convertir las operaciones o las rentas de moneda extranjera a moneda nacional. Bien, adicionalmente también la norma de renta menciona acerca de las conversiones a moneda nacional de las partidas monetarias, en este caso de los saldos de los activos y pasivos, ¿no? Que se generan al cierre de un ejercicio, ¿sí? En las cuales te dice, señor, usted va a tomar el tipo de cambio vigente, bien, eh, venta, por ejemplo, para saldar o para convertir los saldos de los pasivos, ¿no? De los pasivos en moneda extranjera a moneda nacional, ¿sí? Y el de compra, y también hablamos del vigente, el de compra para los saldos de los activos, ¿no? De los activos en moneda extranjera a moneda nacional. Y hablamos de los activos y pasivos monetarios, ¿no? Las partidas monetarias. ¿Qué son las partidas monetarias? Bueno, eso lo vamos a explicar en otra clase, pero los que ya conocen exactamente lo que son partidas monetarias, podemos recurrir a la norma 21, la NIC 21, que define el concepto de partidas monetarias. Bien, entonces, la ley de renta me habla sobre el tipo de cambio vigente. Bien, pero el tipo de cambio vigente ¿de cuál, Cristian? El tipo de cambio vigente de la SBS. Bien, la SBS me habla justamente del tema del tipo de cambio vigente. Muy bien, entonces el tema de la SBS va a recurrir, tenemos que recurrir para poder tomar el tipo de cambio vigente. Bien, entonces acá tenemos dos, una norma, ¿no? Una norma que se refiere con respecto a la ley de renta, ¿no? A la ley del impuesto a la renta, bien, que tome el tipo de cambio vigente, bien. Y el vigente es justamente el que se publica por la SBS, ¿sí? El vigente es justamente de la fecha, por ejemplo, por ejemplo, si quiero convertir estas operaciones, los saldos al corte, por ejemplo, un 31 de diciembre, tomo el tipo de cambio vigente el 31 de diciembre, ¿no? Que es el tipo de cambio de la SBS.
Si hablamos, por ejemplo, del nacimiento de la obligación tributaria de renta, que también corresponde, nos habla justamente también el tema de la ley de renta, tomo en la fecha del nacimiento de la obligación tributaria. En este caso, de la misma fecha que se origina. Si, por ejemplo, estamos hablando del día 5 de mayo, ¿ya? Y me voy a la página, voy a compartir, em, voy a compartir la página de la SBS, ¿bien? Y vamos a entrar, ¿bien? A ver, miren, por ejemplo. Imaginemos que vamos a poner el escenario del cierre, ¿no? Del cierre del año anterior, ¿no? En este caso el año 23. Bien, la norma te dice que debe cerrar activos y pasivos. Muy bien, entonces vamos a ver, nos dice que tomo el del 31 de diciembre. Bien, me voy al 31 de diciembre. Mira, cae domingo. Definitivamente domingo no es un día hábil, por lo tanto, si yo hago la consulta, me va a salir nada, cero, ¿no? Entonces, me voy al siguiente día, 30. 30 también no es un día hábil, tampoco no habrá nada. Por lo tanto, iré el día 29, que sí es un día hábil y que sí estaría publicado algo, ¿no? Y mira aquí, por ejemplo, dólar de Norteamérica, ¿no? Que es el que nos vamos a referir, en este caso, si estamos cerrando en dólares, ¿no? Muy bien, entonces en este caso, tomo el tipo de cambio vigente venta, por ejemplo, para activos, ¿no? ¿Ok? En este caso, vamos a ponerle aquí, vamos a poner por aquí. Este de aquí, bien, tomo perdón, para pasivos, ¿ok? Para pasivos. Disculpe mi escritura, pero bueno, muy bien. Y este de aquí, compra, bien, para activos, ¿correcto? Me fui acá. Muy bien. Y es justamente el tipo de cambio de la SBS. Muy bien. Y ese justamente utilizo para efectos de los cierres, ¿no? De cierre anual. Bien. Muy bien. Y ese es el tipo de cambio que nos habla justamente en las normas tributarias, ¿no? Ahora, ¿en qué otra norma nos habla acerca del tipo de cambio, el tipo de cambio ya no vigente, sino el publicado, ¿no? Que es distinto, ¿no? El publicado con el vigente es totalmente distinto, ¿no? Sin embargo, cuando nos habla del tipo de cambio publicado, eso se nos refiere en la ley del IGB. Bien, la ley del IGB nos dice, perdón, la ley del IGB nos dice que debo tomar el tipo de cambio, el tipo de cambio publicado por la SBS. Bien, también nos refiere el tipo de cambio publicado. Bien, y eso generalmente para darle la conversión de moneda extranjera a moneda nacional para convertir la operación cuando se genere el nacimiento de la obligación tributaria. En este caso, la obligación tributaria del IGB. Bien. Muy bien, entonces nos habla del tipo de cambio publicado. Oye, pero ¿es lo mismo o no es lo mismo? En realidad no es lo mismo, ¿ya? Porque el publicado se refiere a lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer como un tipo de ecuación acá. Bien. El tipo de cambio publicado es igual al tipo de cambio vigente, bien, el tipo de cambio vigente del día anterior, publicado. ¿Ok? ¿Ok? Vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una operación que va a grabar, por ejemplo, el IGB de dólares, bien, y quiero convertirlo de dólares a soles, imaginemos una fecha, ¿no? Fecha de la transacción, imaginemos, por ejemplo, que sea un 15 de abril del año 24, bien. Yo quiero convertir la operación de dólares a soles para grabar el IGB, para convertir el IGB de dólares a soles, ¿no? O de moneda extranjera a soles. Dice que debo tomar el tipo de cambio publicado. El tipo de cambio publicado me dice que es el vigente del día anterior publicado por la SBS. Bien. Entonces, si me dice esto, entonces me dice, si yo tomo el 15 de abril, entonces, ¿cuál es el tipo de cambio que yo voy a tomar de la SBS? El del día 14, ¿sí? Yo sé que ustedes ahí lo repitieron, 14. Entonces me voy al día 14 de abril, que es domingo, ¿ok? Entonces no es un día hábil. Me voy acá al día 13, que tampoco debe ser día hábil. Día 12, me parece que tampoco es día hábil. Ah, sí, es día hábil. Ok. 14. Y ahí sí, por ejemplo, la ley del IGB.
me menciona que debo tomar el tipo de cambio publicado, venta, ¿ya? Venta. Muy bien, entonces me voy nuevamente y tomo acá. 3.707, ¿no? Ok, es el tipo de cambio que yo debo tomar aquí. Tipo de cambio 3.707. Bien, entonces tomo de la SBS también, bien, para efectos de determinar y convertir la operación de dólares a soles para efectos del IGB, el tipo de cambio publicado, ¿no? El publicado que es justamente el vigente del día anterior de la SBS. Muy bien, y ese es el tratamiento que debo darle para el IGB también. Cristian, pero oye, yo no utilizo la SBS, yo utilizo la SUNAT. ¿Por qué utilizamos la SUNAT? Ve tú a saber. ¿Por qué usamos la SUNAT siempre, no? ¿Por qué creen que usamos el tipo de cambio SUNAT? Déjame tu comentario ahí en la caja de comentarios. Bien. Y coméntame, ¿por qué creen ustedes que usamos el tipo de cambio SUNAT, no? Mientras yo te voy a dar, digamos, la respuesta. A ver, es una respuesta un poco, podemos decirle, muy genérica, ¿no? Eh, la respuesta sería, siempre lo usamos así. Y no sabemos por qué. Porque en la norma, tanto de renta como de IGB, no nos dice por ningún lado que use el tipo de cambio SUNAT. Sin embargo, usamos el tipo de cambio SUNAT por alguna razón. Alguien nos dijo, alguien nos sopló mal probablemente, pero alguien nos dijo y esto se hizo Vox Populi, ¿no? Que ha ido corriendo este concepto de decir que el tipo de cambio que vas a tomar siempre será el SUNAT. Y los sistemas contables que probablemente también estemos utilizando, estén utilizando un tipo de cambio que es el SUNAT. Pero está bien usar el tipo de cambio de SUNAT, en cierta parte está bien. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio SUNAT, ¿de dónde recoge la información para publicar en su página web? ¿De dónde saca la información? ¿Saca de la nada? ¿Saca del sombrero del mago? ¿De algún lado saca pues la información, no? ¿Alguien le vocea esa información? Sí, le vocea la SBS. SUNAT toma la información de la SBS para publicarlo en su página web. ¿Ok? Pero ¿cuál tipo de cambio va a tomar? El del día anterior, es decir, el vigente del día anterior que publica la SBS, que normalmente sus cortes son aproximadamente 6 de la tarde. Es decir, si la SBS cierra el tipo de cambio, por ejemplo, a las 6 de la tarde, bien, y en las cuales hace el nuevo cambio para el mes, para el día siguiente, el del corte del día anterior será el que va a publicar su NAT al día siguiente. Hagamos una prueba, ¿no? Justamente esta figura de aquí. El 15 de abril del año 2024. Si todos tomamos el tipo de cambio vigente de la SBS venta del día anterior, que es 3.707, nos vamos a ir al de SUNAT del día 15, que es el mismo día 15, ¿no? Que sería la del día siguiente, del publicado en la SBS. Entonces me voy al tipo de cambio SUNAT, estoy en la página de SUNAT, voy a compartir y voy a entrar a abril del año 24. Muy bien. ¿Qué fecha era? 15, ¿no? 15 de abril. Venta. ¿Qué tipo de cambio es? 3.707. Bien, es el mismo, es el mismo. ¿Es el mismo también que publicó la SBS el día anterior? Así es, 3.707. Inclusive también podemos revisar el de compra, 3.698 y el de SUNAT 3.698. Bien, entonces es de esa información de que saca SUNAT para publicarlo en su página web. Es del día anterior vigente. Bien, 3.707. Entonces, ¿podemos usar el SUNAT? Sí, podemos usar el SUNAT, pero exclusivamente para el tema del IGB. Bien, para efectos del IGB. Para el tema de renta es un poco distinto, porque yo debo tomar el vigente del día del nacimiento de la obligación o del momento que yo debo hacer la conversión de esa fecha. Y si yo tomo el SUNAT, ejemplo, del día 15, bien, si yo tomo el SUNAT del día 15, SUNAT va a tomar la del día 14 o del día último publicado, que es el 12 de la SBS. Entonces, para efectos de renta, no es el vigente del día 15. El vigente del día 15 es la que va a publicar, en este caso, la SBS del día 15, que sería estos tipos de cambio.
Si yo uso para efectos de renta ese tipo de cambio de aquí, el publicado, estaría tomando realmente la del 12, el publicado, la SBS, y estaría tomando mal, ¿sí? Estaría tomando mal ese tipo de cambio. Igual sucede con los efectos de cierre, ¿no? Para efectos de cierre, ¿por qué tomamos el ESUNAT? Porque para efectos de cierre, el ESUNAT, ¿cuál tomamos? Vamos a tomar el que publicó en enero. Mira aquí, ahí está, 1 de enero, 3.705, 3.713, que es el vigente de diciembre, del 29 de diciembre, que fue el último publicado. Ahí está, 3.705, 3.713. Bien, entonces el tema del el tipo de cambio vigente o publicado es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de para efectos de tema del IGB, pero no es lo mismo cuando trato para efectos de renta o para efectos de impuesto a la renta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer las conversiones, o sea, los cortes o los cierres, o las conversiones al momento de los cierres, porque podemos tener algún inconveniente. Y también para efectos también de la conversión de la renta de moneda extranjera a moneda nacional para efectos de pagos a cuenta, que la norma precisa que toma el tipo de cambio compra vigente. Entonces tenemos en cuenta todo ello porque si no podemos tener algún inconveniente, alguna contingencia tributaria, si es que obviamente las operaciones son materiales, son, digamos, vamos a ponerle a nivel de porcentaje de toda tu contabilidad, equivalga más del 50, 60, 70% de tus operaciones sean todas en dólares o moneda extranjera, entonces puede hacer que tengas algún inconveniente, alguna contingencia tributaria si utilizo un tipo de cambio errado. Bien, entonces en este video ha sido más un poco explicativo, un poco más de concepción acerca de lo que se refiere al tipo de cambio publicado y vigente. Es lo mismo, no es lo mismo para efectos de renta. Puede ser lo mismo para efectos de IGB en la medida que tome adecuadamente ese tipo de cambio. El ASBS es el vigente para efecto del publicado, es el ASBS, pero del día anterior, del publicado del día anterior. Bien, espero que les haya ayudado un poco a esclarecer un poco el panorama. Si tienes alguna pregunta, déjalo en la caja de comentarios, deja tu pregunta o coméntame si vienes aplicando de esta manera o cómo puedes tú cambiar, ¿no? Esta aplicación de esta norma o estos tipos de cambio que podrían generarte un tipo de contingencia a nivel tributario. Bien, espero haberte ayudado y conmigo será hasta otra última oportunidad. Y por favor, no se olviden de darle like al video, nos siguen, ¿ok? Activen la campanita para las notificaciones y le dan like al video. Un gusto, nos vemos.